un jueves más en biblioteca, un jueves de vocación a la cultura regional a través de la voz y de los conocimientos de nuestro querido cronista infantil de la ciudad de Tampico. Heroica ciudad de Tampico y fuerte. Y bueno, pues esta tarde vamos a escuchar un tema muy poco tocado, muy poco. De hecho, toda la gente que ha estado por ahí en comunicación y que ha tenido también ver la publicidad de este evento, los presidentes, los alcaldes de Tampico. Mucho que decir. Muchísimas gracias a nombre de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Tampico. Gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias a nuestro querido cronista de nuestra querida ciudad y puerto de Tampico. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Me encuentro muy contento de estar con ustedes y hablar de un tema que he buscado la vuelta a la manera más correcta de poder explicar. Ya Piti por ahí les platicó de algunos presidentes municipales, ya vimos que hay algunas fotografías, el coronel Fuentes así lo maneja. Eso es hablar de políticas y cosas peores. Los tampiqueños somos veneradores de los presidentes municipales, porque veneradores, veneramos a los presidentes municipales, pues la foto de cada uno de ellos, desde que existió la fotografía, se encuentran en la sala de Cabildo, en uno de los puntos más relevantes e importantes. Se les da un sitio de honor. Ser presidente municipal para los tampiqueños es un honor para ellos, y sus fotos son colocadas en ese lugar, bajo ese concepto de ser honrados en el salón más importante de la política y en la casa del pueblo. Ahí los encontramos a todos los presidentes municipales, y viene de una tradición nuestra, ¿sí? Originalmente los presidentes municipales eran honrados en el sentido de que no cobraban. Vamos a platicar después cuando cobraban o cobraban. Antes era un honor ser el presidente municipal, no cobrabas por ser el presidente municipal. Entonces, esto nos revela, de lo que vamos a hablar, es que para nuestro modo de pensar, ese es el concepto que siempre tenemos de ellos. No podemos hablar de los presidentes municipales como una simple lista. Todo está involucrado con los grupos y fuerzas de poder. Este poder, ¿cómo se da? ¿Cómo se maneja? No vamos a hablar de los presidentes municipales o los presidentes ordinarios que existieron en la colonia. Nada más les voy a hablar de uno, ¿sí? Don Luis de Carvajal y de la Cueva, que fue alcalde ordinario de Tampico, que es el que más trascendió, el que fundó la Villa de la Cueva, el primer Monterrey. Y de esa época, de esos 5 Tampicos, digamos que el más venturoso pues resultó él, ¿sí? El que más podemos recordar. No hay una lista completa, pero sí hay 3 o 4 por ahí que aparecen de alguna manera gracias a don Joaquín Mir, pero el que no hay duda que fue el más importante fue don Luis de Carvajal y de la Cueva, y lo dejamos como un antecedente, un punto de la época de la colonia. ¿Desde cuándo alcaldes en México? ¿Desde cuándo los cabildos siempre existieron? ¿Había otro tipo de manejo de los mismos? Bueno, resulta que con las reformas borbónicas, el establecimiento de los cabildos viene a convertirse en un elemento importante y trascendental. Llegan a las provincias internas aproximadamente como en el año de 1800. En el año de 1800 llegan los primeros cabildos a lo que es las provincias internas. Durante esa época existían, como ya les dije, en la colonia otros tipos de alcaldes, pero era más bien una representación central o una representación de los gobernadores o de los que manejaban la política, y no de una representación de una fuente popular o de gran representación. ¿Cuántos tipos de municipios existieron en ese periodo? Les llamaban la República de Indios, ¿sí? Y
la de la gente de razón. Nosotros a lo mejor no razonaban, ¿verdad? Pues bien, la más antigua república de indios de la que tenemos noticias y que todavía pertenece al concepto colonial y que tal vez sea un pariente de Cruz, porque sabe que le daba Cruz su primer alcalde, fue de la República de Indios de Tancol. Tancol se estableció como una república en el año de 1808. Tenían que elegir un santo, ¿sí? Ellos escogieron a San Isidro el Labrador, obviamente porque son campesinos, y son incluidos en la parte de Tampico y desaparecen como repúblicas de indios pues en la época de Juárez, ¿sí? En la época de Juárez se prohibió las comunidades y desaparece esa antigua república de indios, así que Tancol es el elemento de ese tipo prehispánico del que tenemos registro. Tampico como pueblo conservó su república de indios todavía hasta el año de 1800, porque en Tampico el Alto, los que vinieron desde acá, dirigen una carta a Escandón en la cual manifiestan tener su república de indios de Tampico y su república de españoles, ¿sí? Ya desde aquella época se manejaban estas circunstancias políticas y estaban muy divididas en cuanto a ser de indios y a ser de gente de razón. Pues bien, qué importante que, bueno, que se van desarrollando esos cabildos en los cuales tenían sus varas de justicia, ¿sí? La aplicación de justicia, que luego vamos a ver acá, que corresponde a ser el segundo alcalde. El segundo alcalde, aquí uno de ellos ejerce esa función. Pues bien, todo este desarrollo político, económico, viene a transformarse con las Cortes de Cádiz. Y en las Cortes de Cádiz aparecen los cabildos de manera muy formal, en los cuales se desarrollan y se traen a América. Ya lo vimos que los borbónicos los desarrollan y Altamira establece su cabildo, su presidente municipal, su síndico procurador, ¿sí? Y sus regidores. ¿Qué tan importantes son estas organizaciones que ya Hernán Cortés, cuando llegó aquí a América, para poder justificar su existencia jurídica y política en América, nombra un cabildo en Veracruz? Cuando viene a Pánuco, nombra el tercer cabildo que se hizo en el país. Se discute mucho si es el segundo, hay un pleito con otra población que discute que lo es, pero bueno, Hernán Cortés, para conquistar, usó la figura del cabildo, y el cabildo es el que le autoriza, el que le da la representación legal. Entonces los cabildos son una fuerza política que son hasta el surgimiento de la nación en concepto, en esas luchas y en esos parámetros. Sí, dime José Antonio. Nada más hay un detalle. Pánuco fue antes que Tepeaca. Tepeaca fue después. Por eso sería segunda o tercera. Sí, o sea, no vamos a entrar a esa discusión porque el tema no es, ¿sí? Nada más para que sepan ellos, ¿sí? Que la idea que están diciendo es que Tepeaca fue. Sí, aunque el punto, bueno, es demostrar ese motivo y señalar que hay una discusión al respecto, ¿verdad? Y bueno, algún día te voy a invitar para que hagamos la discusión en ese sentido, a ver si los de Tepeaca no nos salen con otra historia. Sí, perdón, ¿no? Bueno, pues bien, Altamira tiene su cabildo, ya tiene aproximadamente pues casi 10 años de estar manejando un cabildo. Tristemente, pues fue quemada, todas las actas del ayuntamiento fueron quemadas, sobrevivieron copias que hay en Tampico, por eso conocemos algunos detalles de su existencia. Los cabildos tenían una característica especial, designaban territorios. Originalmente Escandón quería que las tierras fueran comunales, ese fue su propósito original. Después se hace una división que se llaman porciones, a cada quien entregan una parte de sus terrenos, quedan las repúblicas de indios como la de Tancol, separadas en este mismo concepto, pero además tienen un territorio que se llama ejidos. No ejidos en el sentido que ustedes entienden de la época de la Revolución, eran terrenos colectivos que existían en una área más allá de cierto perímetro que tenía la ciudad, se les otorgaba ejidos. Altamira tenía ejidos desde la porción 44 y Tancol, es
decir, los límites que aquí tenemos, y todo esto que llamamos Tampico y Madero, eran los ejidos de Altamira. Toda la parte del Tanesí, dando la vuelta hasta acá. Escandón hizo la declaración y se la entregó al municipio como parte de su territorio de ejidos. Se supone que ahí podían llevar los que no tuvieran tierras o tuvieran necesidad, pedían permisos y se les asignaba a un jefe de familia alguna sección. Todo lo que es la playa de Miramar, todo lo que es Madero, estaba comprendido en este ejido que correspondía a el cabildo de... Perdón, la asignación de la que hablas era para hacerlo el dueño o nada más para dejársela que la cuidara y la explotara. Había dos sistemas. El sistema de un espacio abierto general con un permiso, es decir, necesito paraguas, fíjate que no tenemos aquí para que estén cerca de la laguna. O después con el tiempo, y lo vamos a ver en Tampico, se fraccionan cada una de estas y se otorgan a un jefe de familia de manera más particular. Pero ahorita vamos a ver el motivo por el que se hizo, hubo un motivo político para que se surgiera. Pues bien, cuando deciden la idea de inventar un puerto marítimo en el primigenio Tampico, lo recordará quien lo dice, ¿verdad? Aquí mismo, se decide hacer precisamente en esa zona que corresponde a Ejidos, pero no le entregaron Ejidos a Tampico luego. Ustedes escucharon en la plática de Titi que esto sucedió hasta 1840, mientras solamente se le dio el fundo legal, ¿sí? Las 20 manzanas, 2 de plaza, que les ocuparon y correspondían a Madero. ¿Quién en ese momento vivía en este territorio? Hacia el norte de Ciudad Madero, en la colindancia de lo que ahora es la playa de Miramar, ¿sí? El señor Quintero tenía un rancho, ¿sí? Y doña Cecilia Villarreal tenía un paso. El señor Quintero como propietario de una porción y la señora Villarreal como poseedora de los derechos del paso en la zona de Ejidos. No era propietaria de esa sección, simplemente lo era de ese punto. El rancho que existía hacia el norte se llamaba San Lorenzo, lo que hoy llamamos Tierra Negra, lo que es la parte del recreativo. Toda esa sección tenía ese nombre. El resto de la población eran los conceptos de ejido. Pues bien, ellos se dieron a la tarea de poder crear esta ciudad marítima porque había la necesidad de abrir el puerto. Pero ¿qué ocurría? ¿Dónde estaba el puerto? ¿Por qué hablan de crear un puerto, de una ciudad? ¿Qué es el fenómeno? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que tengamos esa problemática? Siempre nos hemos dicho, bueno, sí, quieren, pero ¿por qué inventarse aquí, allá, un Tampico, otro Tampico? ¿Cuál es la problemática? La problemática es muy sencilla. El puerto de Tampico es una figura que no tiene que ver con el ayuntamiento y con el cabildo. El puerto de Tampico es abierto desde 1785 para sustituir algunas actividades que no podía realizar la corona. Después, cuando estuvo aquí precisamente Ramos Arizpe, vio que era un buen lugar para el puerto. Ya desde alguna otra época había sugerido para su existencia el propio Morelos. Morelos había querido que esto funcionara como un puerto. Pues bien, el puerto funcionó. Piedrola, que era el capitán de puerto, el comandante de toda la zona, apoya a un tal Trujillo para que empiecen a realizar sus operaciones y manejos. Trujillo hace esos manejos. Trujillo vivía y era vecino de doña Cecilia y su compadre vivía hacia la zona de la Barra. Era un hombre gigante, muy fuerte, muy grande. Él era de Palma de Mallorca, un hombre muy interesante, Madame Calderón de la Barca lo describe. Si tienen la oportunidad de leer La vida en México, ahí van a poder ver este gigante que aparece en esa historia. Pues bien, dentro de todo este territorio y con la creación de lo que va a ser el Tampico, tenía que ver con este puerto. El puerto no tenía aduana. Se hablaba de una aduana en Veracruz, pero los de Tampico, los de Altamira,
al regresar las mercancías, porque todo iba hacia el noreste, ¿sí? Estaba funcionando la plata como manejo. Entonces toda la mercancía entraba por el noreste, Tampico era un embudo y se mandaba a Veracruz. Obviamente eso tenía que ver con que Veracruz estaba cerrado, primero por la independencia y después por los problemas que estuvieron ahí de la captura hasta 1827 de los españoles, que tenían lo que era San Juan de Ulúa. Y en ese fenómeno y en esa virtud, pues el puerto de Tampico, las mercancías iban para el norte. Pero acuérdense que en esa época funcionaba un sistema que se llamaba alcabala. ¿Qué significa? Que cuando pasaban a otro municipio había que pagar un 15% más. Entonces ellos compraban la mercancía y la tenían o que regresar en Doña Cecilia, que ahí la bajaban para mandarla a Altamira. Esa era la mecánica que tenían que hacer, llegar hasta aquí, que la revisaran, cerrarla, mandarla a Cecilia y de ahí regresarla a Altamira. Aquí no había camino, no existía el Tampico, entonces era una mecánica difícil, o mandarla por lancha a la parte de Altamira en temporada de lluvias, que eran las dos opciones que tenían para realizarse. Esto era muy costoso, Paredes y Serna, así lo dicen. No sé si Eddie por ahí guardó, tengo un facimilar que mandé a hacer de Paredes y Serna, de su original. Sí. El porcentaje era el 8%. ¿En Alcabala? No, creo que no. Bueno, ahí lo checamos ahorita. Bueno, varios de los impuestos que se pagaban, Portazgo, ¿sí? Vela y otros, que eran los que acumulaban un porcentaje, tal vez es al que te refieras de alguna manera, nos dan un punto muy importante. Tampico empieza a ser el motivo económico de toda esta plata que empieza a circular por todo el país, y deciden ellos acercar y crear un ayuntamiento fuerte en este lugar. Pues bien, encuentran a Santana, que viene como el ejército de la verdadera libertad, va para San Luis, le hacen por ahí unos pagarés y vales, le dicen que la ciudad va a llevar su nombre y les dan permiso provisional. Ya lo vimos, vienen y se instalan. Ya vimos que el 11 de abril, toda la ceremonia, que les voy a decir, si se fijan bien, más de la mitad no asistieron a ese evento. Llevaban apoderado o representante, alguien que en su nombre lo representaba. O sea, había interés y no mucho interés. Los que habían pagado la apertura del camino recibieron 2 terrenos, los que no se agregaron y pues vieron que había terrenos y le entraron, ¿sí? Y hasta los que habían llegado tarde, andaban enfermos, como Pedro Suazo y otros, se acercan y hay terrenos, ¿sí? Pues le entraron. Limpiaron el lugar, se lo repartieron, pero entonces empezó un fenómeno muy interesante. Nadie vivía en Tampico, porque no nos imaginamos que llegaran y no, casas y todo. Les dieron un año para hacer casas. A nadie le interesaba vivir en Tampico. Nombrar un alcalde, imposible. Una población realmente fantasma. Porque siempre nos damos a la idea de, se vinieron, ya pusieron. No, nadie se quedó a vivir en Tampico. Entonces, es aquí donde vamos a ver unos alcaldes que yo me encontré por ahí, que son provisionales. Los primeros alcaldes que tiene la ciudad, porque siempre comenzamos, o históricamente, pues siempre hemos comenzado a partir de 1824 con Vicente de la Torre. Pero bueno, el padre González me pidió, oye, aquí está la lista, hijo. Esta yo ya viste que yo hice una lista, ya viste que hay otra lista que tiene 1000, hay otra lista que tiene el coronel Fuentes, quiero que me llenen los huecos de espacio. Por eso me puso una nota bien de todos los que yo revisé año por año, quiénes eran, y me encontré que había provisionales. Estos provisionales, tenemos primero a don Juan Ruiseñor. Él fue del 10 de noviembre al 2 de enero de 1824 el alcalde, pero no podía asistir. Era un hombre de mediana edad, relojero, que en Tampico después tuvo un negocio que se llamó el Péndulo Misterioso y fue propietario de donde está el edificio Bergam, ahí es donde tenía su casa. Y tenía, ustedes han visto ese grabado de 1850 que se ve una serie de arcos muy bonitos, esa es la casa precisamente de don Juan Ruiseñor.
Como vieron que no podía asistir este señor, y era un paraje pues, hasta peligroso, hablaron con el comandante José Antonio Pérez, quien hizo la labor provisional del 2 de enero al 6 de abril de 1824. ¿Quién es este José Antonio Pérez? Es el marido de doña Cecilia Villarreal, difuntito, antes de casarse con el de Pueblo Viejo. Entonces, este es el segundo, que tenía caballo, recorría los lugares, y como teniente de justicia, pues realizaba esta actividad. Era un hombre rústico, porque no sabía leer y escribir, de acuerdo a los testamentos que había de doña Cecilia, se habla de que no era muy de muchas luces, pero bueno, siempre le tocó herencia a doña Cecilia de todo, ¿verdad? Después, ni él quiere ser el alcalde, parece haber una problemática, y entonces el cabildo decide, a ver, la lista de los regidores la vamos a ir rotando, y cada mes va a haber un alcalde provisional. Cada mes cambiaba, 15 veces lo hicieron. Surge la Constitución del 24, se habla de la representación de todos estos elementos, y pues se hacen elecciones. Estas elecciones van a corresponder a un periodo muy corto, casi de ajuste. Los presidentes municipales estaban solo un año, tenían dos regidores, un síndico nada más, y en esta función pues se hace la elección. Pero no creen que las elecciones eran como ahora, de que la gente salía a votar. No, la gente que salía a leer y escribir, y que era gente de bien. No, aquí ya la gente se convirtió en gente de bien, era la que podía tener una representación, y nombraban electores, y estos electores lo hacían de manera representativa, como sucede en los Estados Unidos. En Estados Unidos existe todo el sistema de representación, no el voto directo ni de esta manera. Pues bien, se reunían para realizar todo esto. ¿Dónde lo hicieron? No tenemos, porque en esa época no había ni siquiera una casa. Recuerden que la primera casa es la Casa Fuerte de Castilla, y data de 1824. Tal vez aquí en una explanada realizaron aquella votación, y don Vicente resulta electo, pero alguien lo impugna. Oye, pues sí tiene un proceso allá en Pueblo Viejo, ¿no? ¿No? Que es una causa de impedimento, tener un proceso pendiente. Aquí, ahora y antes. Ah, pero es de lo de Pueblo Viejo. No hay problema. Que se quede de alcalde, ¿sí? Don Vicente de la Torre llega a ser el primer alcalde de la ciudad, por eso. Pero ¿qué fuerzas políticas están desatando? ¿Por qué esos de Pueblo Viejo y estos de Tampico tienen alguna influencia? Habían surgido de alguna manera las diputaciones provinciales, la de México y la de Veracruz. La de Veracruz apoyaba a los de Pueblo Viejo, y la de México apoyaba a los de Altamira. Ambas fuerzas políticas tenían el interés y eran representadas. Los núcleos de poder insistieron para que alguien que representaba a los comerciantes que habían estado en Pueblo Viejo y se vinieron a Altamira y luego a Tampico, tuvieran esa fuerza política y logran imponerse. ¿Por qué? Porque la de Veracruz quiere imponer, porque tiene cerrado el puerto de Veracruz. Pierde interés después, cuando abren Veracruz les deja de importar realmente, pero mientras hay esa fuerza política. Pues bien, con el paso del tiempo tenemos a don Romualdo Antonio de Segovia, que hemos escuchado muchas veces que es el primer alcalde. No es el primer alcalde realmente, ¿sí? Es el segundo alcalde. Es importante porque, como ya les dijo Piti por ahí, pues es el que inicia el proyecto del mercado, donde está el barranco en la parte de abajo, en uno de los grabados que existen famosos de esa época. Es un galerón grandote y largo, pues era el mercado. ¿Por qué eran galerones así? Porque son ágoras, ¿sí? Una serie de arcos, como existieron en Grecia, en donde en el mercado, pues estaba el mercado, pues el ayuntamiento y otros elementos, pero el arco era el lugar donde llegaban, ¿sí?, los comerciantes y podían realizar sus actividades. Entonces, en esa idea de ágora antigua se hace esta parte del mercado, que después se convirtió de pesquerías cuando surgieron otros, y él es el hombre que le toca realizar esta actividad. Políticamente, Tampico está en una situación importante. Tampico es un puerto que surge con la independencia, con sus leyes y disposiciones relativas en esa materia.
Y quise hacer un ejercicio que no sé si fue interesante o no, pero les voy a platicar que en todo el siglo XIX existieron presidentes municipales que tuvieron una fuerza política mayor. ¿Por qué? Porque eran presidentes por un año. Pero les voy a hacer una pequeña listita de los que lo fueron 2, 3 o 4 veces, de lo que nos habla de su influencia política. Bueno, Vicente de la Torre lo fue en 1814, lo vuelve a hacer en 1827, don Felipe de los Lagos, 1826, 28, 36 y 37. Se aventaron un buen periodo. Don Antonio Roldán y Cerdeño, que fue el que le tocó estar en el 29, se echa lo del 29 y el 30. Don Tomás José, del 31 y el 32. José Francisco Manuel Becerra, 834 y 1840. Juan González de Castilla, 1842, 45, 46 y 47. Manuel Ceylarán, 1879, 59 y 68. Don Ramón Prieto, que es padre de don Alejandro Prieto, 1848, 1849. Don Diego Flores, 1863, 64, 1879, don Luis Llorente. Ahorita vamos a platicar de cada uno alguna cosa pues, relativa interesante. El 880, 82, 84, don Julio R. Osorio, don Gregorio Cortina Basandre, 1888, 1890, don Cándido M. Rosas, que no tiene nada de Cándido, de 1890, 91, 92 y 94. Él representa el porfiriato en esencia mayormente. El señor Arcadio Domínguez, en 896, 897, don Vicente Fusco, del 900, 901, don Enrique Camargo y Bretón, 906, 907, don Andrés Boeta, 1912, 14 y 15, don Tomás R. Moral, 1916, 17, 29 y 30, y Fernando San Pedro, que corresponde ya al siglo XX de manera más permanente, de 1946 a 1948, el periodo de 2 años, y uno de 3, de 1972 a 1974. Todos estos alcaldes tuvieron mayor importancia política por la razón de tener la posibilidad de la reelección. Recuerden ustedes que la reelección no se daba de mayor manera, podía ser de un año a otro, y después, por los cambios de la Constitución, pues lo podía hacer hasta otro periodo, porque sí se puede hacer alcalde más de una vez, ¿sí? Siempre y cuando no repitan en el inmediato relativo. Pues bien, en estos periodos que son importantes en el desarrollo de la política, tenemos los alcaldes que correspondieron o que correspondieron a la intervención norteamericana, ¿sí? Que es don Juan González de Castilla, se avienta el periodo de 45, 46 y cuando ya vimos, a él le toca toda la intervención norteamericana. Cabe aclarar que los norteamericanos nombraron un gobernador, se robaron el archivo de la ciudad y no permitían el cobro de impuestos. Ellos, ustedes oyen que los gringos de la Gran Maravilla y bien honrados, no, vinieron, nos robaron, se robaron todo y sí, así que quítense la idea de que los gringos bien decentes, ¿no? Totalmente diferente a lo que puede pensarse. Siempre tenemos una idea equivocada y realmente hicieron una gran cantidad de actos de corrupción con el manejo del puerto y todo, porque no era dinero para los Estados Unidos, fue dinero para los militares, para sus bolsillos, ¿sí? Después de este periodo, bueno, tenemos lo que corresponde a la intervención francesa, que le tocó básicamente a don Ramón de la Torre, que siendo alcalde de Tampico. Recuerden que Tamaulipas se dividió en dos, nosotros quedamos con el sur. Don Apolinar Márquez era el jefe del distrito y de la Torre era don Toribio. Ustedes recuerdan que tiene un libro muy, si no, sí lo tenemos aquí, ¿verdad? Este libro de Toribio y la Torre, Tamaulipas de Toribio y la Torre. Toribio y la Torre tiene un texto muy interesante sobre la historia de Tamaulipas. Mire, historiador, hombre muy culto, pero bueno, tuvo el pecado de estar con los franceses y fue colgado en la Plaza de la Libertad por ese motivo, ¿sí? Toda la familia de la Torre existe hasta la fecha. El último que conocí de
licenciado Bovela del Torre, precisamente, y de los Bovela que son del Supercrimen, que pertenecen a esta familia, y su pecado pues, puede estar con los franceses, ¿sí? Y realmente pues él murió de esta manera pues tan trágica, de los alcaldes que murieron de ese modo. Después se viene la época de la restauración de la República, y en esta restauración de la República, les va a parecer medio raro, pero juaristas lo fue don Ramón Castelló, ¿sí? Que es otro de los tíos de Carmelita, ¿sí? Hermanos de doña Agustina, y ellos comenzando siendo juaristas, ¿sí? Sus contrarios lo fueron indudablemente el señor Ramón Obregón. Eran los contrarios, ¿sí? Unos eran liberales y otros habían sido conservadores. A pesar de esto, al terminar su periodo del señor Ramón Obregón, queda como alcalde en 1874 Carlos Arana. ¿Quién es Carlos Arana? Carlos Arana es el hijo precisamente de uno de los héroes más importantes que tuvo la ciudad, ¿sí? Manuel Arana, que murió en Resaca de Guerrero y fue uno de los héroes en la intervención norteamericana. Hay una placa que mandamos colocar en la sala de Cabildo, ¿sí? Al servidor de la patria, Manuel Arana, y este es su hijo. Y Obregón, a pesar de que era su enemigo político, lo fue a ver y hizo un acta en donde se grabara con letras de oro el nombre de Manuel Arana, padre de su enemigo. Fíjense bien que era más importante lo patriótico que el pleito. Carlos Arana había estudiado para ingeniero, él se apellidaba Benavides, su mamá era de la frontera, perdón, de Monterrey, y había estudiado ingeniería civil y fue el primer ingeniero designado para el canal de Chijol por Benito Juárez. Estamos hablando de los inicios y a él le toca esta actividad precisamente. En ese periodo, digamos, de lo que es la República restaurada, vienen los verdistas, ¿sí? Después de la desaparición de Juárez, empiezan a aparecer los verdistas con la muerte de este, y estamos entre el periodo del nacimiento del porfiriato y todo. ¿Quiénes son los importantes? Ya lo vimos: Luis R. Llorente y Julio R. Osorio. ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, los Llorente, ustedes saben, es una familia importante que viene de la Huasteca, que pidieron trasladarse a Tampico y se asientan en este lugar, junto con los Osorios que vienen de la parte de Pánuco, que se establecen, y tienen un gran predominio económico y político dentro de la ciudad, pero siendo alcaldes, ambos descubrieron que todo lo que es la parte de hoy Ciudad Madero, por ahí iba a pasar el ferrocarril que iba a San Luis Potosí. Y con información privilegiada empezaron a comprar los derechos ejidales que existían en esa sección, comprándole a una señora francesa con una actividad no precisada en la zona del Paso de Piedras, porque así lo dice el documento, al doctor Hostos, que era un médico muy afamado que estaba ahí por el frente del penal de Donelli, y comprando otras secciones a ese punto. Compran otra sección hacia el norte, que había sido a Trujillo, a la familia de Trujillo y a otros, que había sido de la parte que fue de don Cayetano Quintero, y ferrocarril, yo te vendo, ¿sí? Y te vendo todo eso. Esto tiene que ver con la división de Tampico y Madero, tiene que ver con la creación de dos territorios, ¿sí? Los ferrocarriles fundaron el único latifundio que existió en esta zona. Era un latifundio. Ciudad Madero era el latifundio del ferrocarril, en el cual no era una empresa, era una empresa la que realmente tomó y se apropió. ¿Qué pasó con el tiempo? En México revisaron los documentos y dijeron: oye, los ejidos no se pueden vender, ni los puedes vender tú. Y además son unas áreas que solamente puede vender la federación. Como había pleito entre el hijo de doña Cecilia, que decía tener un terreno, y los otros, en realidad el hijo de doña Cecilia le asignaron un territorio que él pegó con el terreno que tenía hacia el norte, eran codueñazgos. Y lo que corresponde a Ciudad Madero eran ejidos. Entonces se valían de que la figura había desaparecido de los ejidos y que si era no, y que si les habían asignado, hicieron un mitote. Fue el peor pleito político, económico que se dio ahí. Total que Ferrocarril tuvo que comprar 3 veces. 3 veces compró toda esa sección.
Con ese desarrollo del ferrocarril como un concepto y como un manejo, fue como políticamente se dio ese periodo. Entonces, bueno, el señor Llorente hizo mucha lana y lo primero que hizo fue comprar una planta de luz y estableció la primera compañía de luz ahí por donde están en Diligencias, en ese cuarto. Ahí estableció una planta de luz que mandó a traer de Inglaterra con un alemán y otro inglés que era el que se los operaba. Llega el ferrocarril, él tiene su planta de luz, su hija se casa con el gobernador, don Alejandro Prieto. Don Alejandro Prieto, como el suegro había regalado unas luces para la plaza, manda a poner un kiosco, hace una transformación en la ciudad importante, y bueno, los grupos de poder se van ajustando de alguna manera en este concepto político y económico. Quiero aclararles que en esa época todos estos actos no eran ilegales, ¿sí? Podían ser inmorales o de falta de ética, pero la ley los permitía, ¿sí? Por eso don Porfirio les decía a la gente, no tengo dinero, haga obra, ¿sí? Porque se refiere a los actos de corrupción de recibir una mochada, pero era legal en ese momento. O sea, acuérdense que estamos viendo el concepto de esa época, no era mal visto, era normal. Ya vimos que también no ganaban sueldo, ¿verdad? Que eso es otro elemento importante. Llega el porfiriato, pero los enemigos de don Porfirio pues era la familia Castellón, lerdistas. Tenían una niña que se llamaba Carmen, que era ahijada del tal Lerdo de Tejada. Y dice uno, bueno, a ver qué está ocurriendo políticamente. La fuerza política de los lerdistas se ve mermado, los Castellón pierden fuerza y Obregón pues agarra una fuerza tremenda, ¿sí? Y hay una lucha. A pesar de esto, don Juan B. Castellón con B chica llega al poder, pero no logra establecerse con mucha fuerza. Tratan de convencer a don Porfirio que la ciudad debe renacer, que se debe mover. No lo logran, ni siquiera lo reciben. Pero cuando conoció a esa niña y le enseñó inglés, y fue todo, visitó Tampico, previamente a casarse con ella, vino aquí al casino tampiqueño, vino unos eventos y todo cambió. Ahora, ellos eran las personas importantes en la política en Tampico, los Castellón. La unión de las fuerzas políticas que surgen del matrimonio fueron fuertes. Los consintió siempre, no fueron abusivos. Don Juan B. Castellón como gobernador después fue un hombre muy probo, muy importante, no fueron abusivos. Como en otros lugares, a pesar de la fuerza económica y política que tuvieron, no fueron jamás ni abusivos, ni nunca ha habido un reclamo de parte de esa familia, que resultó, a pesar de que tenían todo ese manejo político, nunca hubo esa problemática, y se dan una serie de presidentes municipales. Y aquí tenemos a Cándido. Cándido Rosas es el dueño de un terreno que ustedes conocen como la Petrolera, y su rancho colindaba con un lugar que le llaman la Raya Honda. ¿Se acuerdan aquel canal que se inundaba mucho allá en Loma de Rosales? Bueno, todo ese rancho era del señor Cándido, quien era un hombre que tenía y se decía que era compadre de don Porfirio, entonces tenía una influencia política importante dentro de la ciudad, y es quien en un sinnúmero de veces llega a ser alcalde en ese mismo periodo. Aparte de Cándido, había dos políticos que tuvieron que resaltar, que es don Gregorio Cortina Basadre. Este hombre, Basadre, cuando no estuvo de presidente municipal, fue el hombre que recibió las concesiones de todos los actuales de ese momento. El presidente municipal, en este caso José de Jesús Peña, que era abogado, decidió hacer un mercado y que el ayuntamiento lo costeara y lo administrara. Pero el porfiriato le dijo que no, que tenía que ser una concesión. Acuérdense que vienen las ideas liberales, la apertura. El señor Basadre es el que maneja el mercado y tiene una serie de socios. La mayoría de los socios que se tenían eran extranjeros. Él tiene una buena relación y se trae la primera central
telefónica que tuvo la ciudad. Él la tuvo en el edificio Obregón. Acuérdense que él pertenece al grupo de Obregón, ese grupo más conservador de ese momento. Y él tenía un terreno donde está la calle Torreón, toda esa parte de la que llamamos Colonia Campbell, aquella sección, era propiedad del señor y que había ganado una muy buena lana porque de su terreno, junto con el de Campbell, lo que ahora es Colonia Campbell, lo habían resanado para rellenar la ciudad. La ciudad era así, ondulante. Hubo que rellenarla para meter los drenajes sanitarios. Se había construido un terraplén que va a la playa. Ese camino que va a la playa es un terraplén para traer tierra de la obrera, pero había mucha piedra. Entonces le compraron al señor, le rebanaron ese cerro para que tuviera. Entonces la fuerza política y económica que llegó a tener en ese momento fue una de las más importantes de ese mismo periodo. Don Emilio Valdís, que también era un hombre dueño de casi todo el norte de la ciudad, ¿sí? Los Gali y los Valdís eran las dos familias de más importancia terratenientes en lo que ahora llamamos el norte de la ciudad. Podemos decir que el norte de la ciudad estaba dominada por don Alex Smith, ¿sí? Lo que era el Taborreguer y todo eso, el señor Valdís y el señor Gali. Todo lo que es Tancola, Arenal y toda esa sección eran las propiedades que correspondían, y una que se llamaba la Cruz de los Caminos. La Cruz de los Caminos quedaba cerca del aeropuerto, que actualmente existe todavía el casco, a un lado de un Cebetis, existe el casco de la Cruz de los Caminos, y era precisamente el rancho de los Valdís que tenían en esa misma sección. Empieza un periodo interesante que es el porfiriato, pero con una serie de familias ya diferentes, que vienen muchos de la Huasteca, como don Amado Nicaso Jauregui, que tiene una casa hermosa roja en esta sección, donde ya hay influencia de ellos hacia la guerra con Cuba, estas palmeras que nos trajeron de regalo y obsequio en aquella sección. En la Huasteca hay una gran cantidad de frutas de Cuba, como la guayaba roja y todo esto, que llegaron precisamente en ese periodo en que el presidente municipal de aquí tenía una franca relación con este sistema. Don Enrique Camargo y Bretón, importante industrial, el hombre que le compró al señor Zorrilla el tren de Mulitas. La cuñada del padre González, pues viene de esta familia, sí, precisamente. Y vemos la importancia económica y política que se tenía en ese momento de este grupo que se desarrollaba aquí en Tampico. El señor Maraboto, otro de las familias conservadoras de esa época, que ya no quedan muchos, casi todos se fueron. Y otro de los hombres que logra resaltar en esa época es precisamente el hombre que hace, digamos, ese colchón o bloque entre lo que es el porfiriato y lo que es la revolución. Y es don Ángel Poeta, hermano de don Ciro, dueño de lo que va a ser el casino tan pequeño, y en 4 ocasiones, ya lo vimos, llega a ser presidente municipal. Pero él hace, en cierto modo, bueno, con la influencia de los Gual también, que habían llegado en la zona de Tabasco, por aquí, hace un fenómeno muy interesante. Les voy a explicar lo que ocurrió en ese periodo entre lo que es el juarismo y lo que es la revolución. Si yo quería ser presidente municipal, pues necesitaba el apoyo de la gente pudiente, ¿sí? Pero necesitaba aparte a las sociedades mutualistas. Y estos señores, que muchos de ellos comenzaron siendo artesanos y se convirtieron luego en empresarios porque se tuvieron una industria u otro, brincaron y se convirtieron en una fuerza política. Así como el PRI usó a los sindicatos en algún momento en el siglo XIX, utilizaron a estas asociaciones para llegar. Entonces los nombraban presidentes honorarios, ¿sí? El señor Prom, que era uno de los prominentes hombres de ese concepto, fundador de una de las casas más importantes de la ciudad, tenía ese nexo económico-político que surgía de los artesanos convertidos en empresarios, ¿sí? Y esa fuerza política es la que logra establecerse de manera muy importante. Entonces, los comerciantes de Tampico tenían un maridaje con los artesanos, pero al mismo tiempo
tenían, como ya lo vimos, este resentimiento contra los grupos más conservadores como el de Obregón y Basandre, de los que se asociaban con extranjeros para venir a hacer negocios a Tampico por monopolios, y ellos eran antimonopólicos. Entonces, cuando se da la Revolución Mexicana, ellos son más partidarios de los artesanos, ¿sí?, que de otra clase, y especialmente porque los beneficiados iban a ser los extranjeros. Y contrariamente a lo que se piensa, la Cámara de Comercio y todos ellos, lo primero que hicieron es apoyaron el descanso dominical, apoyaron las 8 horas. El primer desfile del 1 de abril, usted dice, oye, ¿qué estamos hablando? A ver, un Tampico raro, así extraño. Ya el concepto sindical o social ya se venía manifestando desde el siglo XIX y estaba siendo apoyado por los grupos que lo son de esta manera. Los industriales en muchos momentos, y aún en la época que vamos a ver más adelante, tuvieron una relación franca con los sindicatos. ¿Cuántos jefes de sindicatos no fueron trabajadores de esos mismos grupos y de ahí surgieron grupos de poder muy importantes? Se ha hablado de que el sindicato muy extremista, pero en algún momento estuvieron muy bien amarrados, ¿sí? Bueno, es el señor Boeta quien se hace este cambio en el cabildo y que permite que este trascienda de un modo u otro. De hecho, con la revolución ellos se quedan, porque tienen las mismas ideas, sí, ya no son tan porfiristas en ese concepto y logran perdurar políticamente. Llegan hombres como Antonio Preso Labres, que después fue jefe del Departamento del Distrito Federal, un hombre importante en la política nacional, es uno de los alcaldes que trascendió más en esa política hacia esos puntos. El propio Carlos Canseco, que bueno, tuvo una experiencia bastante triste porque lo derrocaron políticamente, lo atacaron, tuvo que salir huyendo, se escondió en la casa Gándara porque no podía estar en su casa. Sus memorias, el señor Canseco, el hijo, nos narra todas estas peripecias que sufrió su padre durante ese periodo en que había un cambio político en Tamaulipas de cierta importancia. Llega al poder Juan J. López junto con León Gual primero. Los Gual, que era una familia bastante liberal que venía de este otro concepto, chocan con un nuevo poder que está surgiendo en Tamaulipas y que ya tenía fuerzas con Tomás R. Morales. Es el grupo que corresponde a Emilio Portes Gil. Ellos habían fundado un partido político estatal, que precisamente era el partido fronterizo, y empezaron a tomar el poder y el control de estos. Entre los que figuran más importantes de ese periodo está Federico Martínez Rojas, que era periodista, que fue presidente municipal y que se dedicó a hacer los empedrados de las calles, esos empedrados viejos que vemos todavía por ahí, pero una obra de este presidente municipal de ese periodo. Manejaba muy bien sus relaciones públicas, era periodista, es uno de los primeros que en todo el país encontraron mucho de lo que hizo con su obra en ese lugar. Otra vez Tomás R. Morales en dos periodos, en el del 28 y en el 29 y en el 30, ¿sí? Tomás Morales era carpintero, venía de ese grupo que se había transformado en empresarios de esa época, eran dos hermanos que se dedicaban a la construcción de casas, eran totalmente autodidactas en ese sentido y son la mano fuerte de Portes Gil en un periodo que ustedes recordarán que lo de Vasconcelos, todos sus pleitos y situaciones muy violentas que se dieron en ese periodo. Hay un periodo inestable entre el 32 y el 38 que tiene que ver precisamente con una serie de administraciones civiles en la que estuvo Jesús Siller, José Terraga, Dávila, hubo como 3 o 4, un movimiento de mucha inestabilidad en esa lucha de poder entre lo que manejaba precisamente Portes Gil, y se logra estabilizar con Eduardo Martínez, con Jesús Fernández Briceño y con Jesús Quintana. Ya hablamos de él, que fue el que fundó esta biblioteca. Y uno de los últimos, antes de Fernando San Pedro, que fue el último, don Juan Gómez Ariol, que el hombre que hizo el kiosco, ¿verdad? Don Gómez Ariol, que precisamente es el parteaguas cuando llega Fernando San Pedro, que es el primer periodo de una elección muy discutida, ¿sí? Con muchas aristas, y viene la caída, ya sabemos, de Portes Gil, con la muerte de Villasana, y entonces llega un nuevo grupo, digamos, más conservador, un poco diferente, de otras ideas,
Está el señor Manuel Guzmán Willis, ya es otro concepto que se maneja. Y poco después de ese mismo grupo llega don Manuel Jiménez San Pedro. Aquí sucedió el primer escándalo político nacional que tiene que ver con Tampico. Loré de Mola, quien era el director del periódico El Mundo, consiguió un aparato para grabar una conversación telefónica en la que él se expresaba no muy amablemente del presidente de la República, la cual la dio a conocer precisamente en esta etapa, y inmediatamente fue destituido, y quien le tocaba ser presidente municipal por disposición de la Constitución fue don Valentín Olguero, quien fue presidente municipal. La gente dice que no fue, él fue presidente municipal 4 días. Y su renuncia es en el sentido porque el señor gobernador del estado no le proporcionaba recursos para obra o cualquier cosa. Y ante la imposibilidad de poder gobernar el municipio por falta de recursos, declinó la presidencia municipal precisamente en ese periodo, que es 52-53, que se refiere a Miguel Alemán en aquel periodo precisamente. Marco, ¿ilegalmente está reconocido el señor Valentín con retrato y con todo? No. Es uno de los que no hemos incluido de alguna manera, pero que él era y lo renunció. Después, en la época de Fernando San Pedro, él intenta hacerlo otra vez en otro momento político. Pues bien, le toca después a don Chucho Morán, viene Rabicé en el 55, el doctor Rodolfo Gil Sayas, aquí otra vez empieza los Portesil a tener influencia, es donde brinco otra vez esto. Mire, Vicente Iguanzo, el profesor Francisco Medina Cedillo, otra vez Morán repite ya de una manera más formal, le toca a Fernando San Pedro ser el presidente municipal en esta última por el PPS, don Carlos González Moreno, el presidente municipal posterior. Que ahorita vamos a explicar los problemas. Los presidentes municipales tenían la desgracia de tener a un gobernador de un grupo primero en la mitad de su gobierno y la otra mitad uno de oposición. Entonces no podían desarrollar lo mismo que tuvo Valentín Olguera. No pudo el presidente municipal, su papá no pudo desarrollar todo lo que hubiera querido en planes y todo, porque económicamente los restringían y había un rechazo. Ahorita voy a explicar de los grupos de poder que se dieron para que todos estos grupos o subgrupos pudieran manejarse. Le ha tocado a Fernando Escarga ser de los últimos, que 2 veces ha sido presidente municipal, y ya por el PAN, pues Diego Alonso Hinojosa Guerrero, ¿sí? Que es el primero. Arturo Elizondo, que viene a ser otro de los que lo es, y terceramente la profesora que llegó por el PAN y que es la primera mujer presidenta municipal. Pues bien, todos estos grupos de poder que surgen a partir de los años 50 tienen que ver con los doctores, ¿sí? Ustedes están con los doctores, bueno, porque ellos, el doctor Zapata, por ejemplo, ¿sí? Es del presidente de la República, se convierten en médicos. Y era muy dado que los presidentes quisieran designar gobernadores a sus médicos. Después le hereda ese puesto a Emilio Martínez Manotú, ¿sí? Que también le toca ser gobernador precisamente en otro periodo, y surge este grupo de poder que es el de Treviño Zapata, el de Emilio Martínez Manotú, Rabicé, ¿sí? Y después Américo Villarreal, que corresponden a un grupo diferente, ¿sí? Cuando López Mateos llega, hay un cambio total y el presidente municipal, el gobernador viene de esa fuerza política diferente o distinta, y ahí está Pajedes Balbón, que pertenece a un grupo totalmente diferente del otro. Y de ahí, pues, véanlo, pues hasta llegar a los grupos ulteriores, vamos viendo cómo se van diversificando estos grupos, que tienen que ver con la derecha e izquierda del país, después con Echavarría, después los gobernadores de ahí surgen, bueno,
don Enrique Cárdenas, que viene y que corresponde a ese mismo grupo político. Entonces vemos dos fuerzas en Tamaulipas, que ahora nuestro gobernador correspondería a la de los doctores, y por eso Treviño Zapata vuelve a tener influencia, un retomo político importante en ese sentido. Y estas dos fuerzas de poder van creando pues, los presidentes municipales que van surgiendo con nosotros. Eso es a un nivel nacional y estatal, pero los grupos de poder que se dan en Tampico por diversos motivos tienen su origen, primeramente en los erijadores, que estuvieron asociados con los petroleros. Cuando rompen y hay un cambio, se separan los petroleros, forman un grupo de poder diferente, y entonces quedan esas dos grandes fuerzas, digamos, económicas y políticas. Y por el otro lado está el grupo del señor Flexman, que a su vez se subdividió dentro del PAN con el del señor Grossman, ¿sí? Entonces se forman los tres grupos de poder que van a permitir la aparición de cada uno de los grupos y de presidentes municipales apegados a esas fuerzas políticas que en algunos momentos pues tienen que ver con la fuerza que tenía el gobernador o no para las decisiones políticas, ¿sí? Algunas son del pasado, como por ejemplo la de Fernando San Pedro, que por decir lo recomienda directamente con Echavarría, ¿sí? Echavarría hay una fuerza externa tratando de tener un control y lograr estos cambios. Dentro de las obras públicas importantes de los presidentes municipales, contemporáneamente pues, ha habido muchas transformaciones y muchos cambios que podemos hablar importantes. Diego Alonso Hinojosa hace algunos cambios administrativos y de transparencia bastante interesantes. Hizo aquellas calles, ¿se acuerdan de cuadros? Que fueron, pues no se utilizaron realmente, de que había que cortarse y toda esa serie de cosas que se manejaron en esa época, en el que hay una transformación interesante en la política en ese periodo. Ustedes lo conocen, es un hombre abierto, sincero, pero demasiado a veces directo, ¿verdad? En su carácter, un hombre bastante fuerte. También este señor Arturo Elizondo, quien hizo el cambio y transformación de la plaza también con algunos elementos interesantes, hizo el primer proyecto del canal de la Cortadura, que no funcionó en ese origen, pero que bueno, fue la parte de lo que ahora de alguna manera se logra manejar. Fernando Azcárraga con la transformación del centro histórico en su primer periodo de gobierno. En el segundo, curiosamente, el otro día estaba hablando con el y me dice, quiero que me digas el último presidente municipal que influyó más en la publicación de obra y en la cultura. Ya diré quién resultó. Fernando Azcárraga. Sí, curiosamente en su último periodo de gobierno patrocinó el libro del padre, patrocinó una gran cantidad de libros, dio una gran cantidad de premios, reconocimientos, y bueno, estadísticamente yo los medía todos en ese periodo que ella me pidió y resultó que pues, fue interesante, aunque pareciera contradictorio en ese sentido, ese manejo. Claro que esto se debe a la influencia de Rosita Muela, ¿verdad? Una mujer que se acercó mucho y que supo aprovechar y captar y poder realizar todo este tipo de actividades. A la maestra pues le tocó lo del auditorio municipal, o lo que corresponde al IRBA y lo que corresponde también aquí a la unidad deportiva, el gimnasio, con una transformación especial. Periodos de gobierno que han sido difíciles y criticables, bueno pues ya saben, el Óscar Pérez Inguanzo, que fue una situación bastante encontrada políticamente y por muchos factores que se dio esa situación, la que correspondió a Arturo Elizondo, que después le tocó a don Nicanor terminar el periodo con una obra. Salió, fíjense que curiosamente él logra rescatar una obra al final, que es lo del Macalito. A pesar de todas las circunstancias y desfavorables que se dieron en ese periodo, se logró ser concretos más o menos. Diego Alonso Hinojosa terminó una obra que fue idea de Fernando Azcárraga, fue de Álvaro Garza, que es la Casa de la Cultura, le tocó a él terminarla, y aquí es algo interesante como hay una continuidad de algo que está pendiente en que alguien de un partido ajeno parece concretizar más que el del partido propio, ¿sí? Que eso es lo importante, la ciudad como el elemento importante a futuro, ¿sí? Ahora, todos tienen algún defecto y alguna crítica, indudablemente, pero la ciudad ha tenido una transformación, digamos, interesante, porque si hablamos de un Tampico que comenzó, ustedes recordarán, los eventos culturales los teníamos aquí en la plaza, se cerraba la calle, salían unos payasitos y unas niñas bailarinas así, y era lo que veíamos de cultura.
no había los espacios. El interés que tuvieron los dos gobernadores, el primero, Tomás Yarrito Rubalcaba, digo, si hay que hablar mal de ellos, pues algo bueno, a nosotros nos quedó, cuando menos podemos decir, como nos fue en la feria, ¿verdad? Pues nos tocó el metro, ¿verdad? Como un elemento a desarrollar, y con Eugenio Hernández, como un sueño de su padre, pues lo que fue el centro, la Expoferia, ¿sí? Así como cuando hablamos de López Portillo, pues López Portillo fue un hijo de la guayaba, pero es el creador del puente industrial de Altamira y el creador de lo del puente y toda la transformación. En política estamos obligados a dos cosas: a señalar los errores de alguien, pero sus aciertos también. Y eso es lo que históricamente debe siempre manejarse o representarse. Ahora, los grupos de poder y de sindicatos que se manejaron de alguna manera, por ejemplo, el grupo de Fleischmann logra apropiarse muy bien del cartucho del que corresponde a la CTM, ¿sí? La época de Diego, ¿sí? Porque recuerden que, pues, ¿de dónde viene Diego Navarro, su sindicato? Pues la Coca-Cola, los choferes de la Coca-Cola, y antes, precisamente, ellos logran, esto que hablamos que ocurrió en el siglo XIX, vuelve a ocurrir en ese periodo, y se maneja de alguna manera interesante. Hay rompimientos después, porque recuerden que el grupo petrolero después se acerca al grupo de Fleischmann, ¿sí? Y ahí hay transformaciones y cambio de todo este tipo de circunstancias políticas, y a don Gerardo le tocó la época en que Alijadores logra acercarse otra vez, y se acercan de nuevo a los petroleros. Los petroleros se alejaron porque se pelearon, porque ellos no correspondían al mismo grupo, pero todos los grupos de poder fueron acercándose y fueron dando la transformación política. Se dice que nos gobiernan otros partidos, pero todos los grupos que nacieron en esa época, y así lo fue, y esto nada más en el futuro será diferente, pertenecían a un mismo partido. Lo que hicieron fue dividirse. Lo que antes estaban divididos internamente en esos grupos de poder, se transformaron en grupos políticos diferentes para poder accesar al poder de una manera diferente. Pero es el mismo juego, el mismo concepto, con nuevas reglas. Claro que esto va a cambiar históricamente, porque vendrán nuevas generaciones que entonces sí ya podemos decir que puramente vienen de un partido político, no como ocurría en otros momentos. Pues bien, la figura del presidente municipal ha variado mucho, ha tenido mucha importancia. Tuvimos un cambio con la maestra, se le restaron 2 meses para un ajuste constitucional. Tal vez el gobernador vaya a tener otro ajuste precisamente en este tipo de situaciones. Es la figura más inmediata a la que recurrimos. Si tenemos un problema, pues ve a ver al presidente municipal, ¿no? Habla con él y que resuelva el problema. Es nuestro, digamos, momento inmediato. Ya sabemos que la función que realiza el alcalde pues tiene que ver con mercados, seguridad, obras públicas, ¿sí? Básicamente con estos conceptos, lo que es cultura, educación y otra serie de elementos con los que recurrimos a ellos para lograr esta circunstancia de tipo político. Es muy interesante la política que nosotros realizamos, pues esta es variada. Los compañeros que se dedican a andar en los chismes de la política ya saben que esto es muy variado, ¿sí? Por eso lo comencé diciendo, bueno, pues es que vamos a hablar de política y cosas peores, pero en el fondo, excepto 2 o 3 casos de excepción y que tal vez no fueron con esa intención, el propósito de los presidentes municipales ha sido noble, ¿sí? Ha habido un interés en hacer el cambio en la ciudad. Tenemos una ciudad bastante diferente. Ustedes que vivieron otras épocas lo ven, hay una transformación en muchas cosas, y Tampico tiene un problema. La oportunidad de tener gobernadores ha sido escasa, y siempre hablamos de que tal vez no nos tengan tanto interés porque no tenemos a alguien que nos gobierne desde el sur, y ha sido una queja constante que se ha manejado normalmente. Pero a pesar de eso, les digo, 2 gobernadores que tuvieron una influencia con Tampico, una de ellas, pues Tomás vivió aquí en Tampico, estudió en la Zaragoza, era un hijo adoptivo de Tampico y tuvo a bien entregarle a Tampico algunas cosas, por lo que hace a la creación de lo que es la Expoferia, el papá del gobernador Eugenio. Ustedes recordarán el día que hizo la presentación. Yo hago esto en memoria de mi padre, que teniendo la oficina de turismo en el 2º piso, ahí del banco, ¿cómo se llamaba? Banco Confía, ¿sí? Siendo pequeño y yo jugando, mi padre le pedía al gobernador Mercedes Balboa que Tampico tuviera un centro de convenciones, ¿sí? Y en esa memoria me lo va a dar Tampico un centro de convenciones, ¿sí? Eso lo ligaba con Tampico, ese cariño que el papá en turismo tuvo hacia Tampico, es
permitió el desarrollo de todas estas circunstancias, ¿sí? Lo interesante también aquí es la edad de los presidentes municipales. Ha habido un cambio y cada vez son más jóvenes, ¿sí? Grandes, bueno, pues Fernando Sampedro fue uno de los más grandes, yo creo, de edad, que correspondieron a esa época, pero de ahí se ha venido a presidentes municipales un poco más jóvenes. Nuestro actual presidente municipal es bastante joven realmente en relación al resto de los que habían estado en esa época. No todos los presidentes municipales son originarios de Tampico, porque luego se hace la idea de que para ser presidente municipal se necesita ser, no todos son de Tampico, muchos tienen orígenes muy diversos, ¿sí? Pero que han estado precisamente en Tampico y han desarrollado este tipo de actividad. La mayoría de los actos cívicos se han transformado, ha habido un gran cambio. Ya no podemos hablar en este momento de ideología política, estamos en una crisis de ideología política. Es más, los políticos no te dicen yo pertenezco a determinado grupo o a determinada sección, ya no. Sí, hay una mayor apertura de lo que la gente quiere y responder a esa necesidad de alguna manera, pues digamos, importante. La preocupación de los presidentes municipales en los casos de desastre, que casi todos ellos han concurrido a estar con la sociedad en esa época y en esos momentos que han sido difíciles, a pesar de las críticas en algún momento de algunos de esos conceptos. Pero creo que se debe dar un mayor análisis de lo que son las cuestiones de gobierno. Yo, por ejemplo, en este momento no lo quise hacer porque resultaría muy amplio. He procurado hacer pequeños resúmenes de las buenas funciones y de algunas críticas de la mayoría de los presidentes municipales, ¿sí? Un calificar ahí por ahí. Claro que lo hago muy hacia atrás, ¿no? Para que no se preste a malentender. Y dejar un registro a mí me hubiera gustado que, bueno, a veces me encuentro alguna información de algún presidente municipal y la opinión que se tenía de ellos. Ahora, algunas veces se vertieron algunas opiniones que no les dieron oportunidad de defenderse, digo, porque también hablaban mal de alguien y no le daban la oportunidad de hacerlo. Ahora poco platiqué precisamente, hay un autor, un buen escritor que es periodista, que es del norte, por ahí tengo un libro de él, que hace un análisis y crítica de los presidentes municipales de todo el estado, de los años 50 para acá. ¿La esquina del poder, señor? No, la esquina del poder es otro, es uno nuevo que acaba de salir, muy interesante, que me gustó porque este muchacho hace un análisis por grupos políticos y por cada una de esas secciones y te da un balance importante, pero en algunos casos me pareció injusto. Por ejemplo, con don Paco Villarreal, el comentario que hace don Paco Villarreal de algunas cosas, yo siento que no le permite a don Paco defenderse, ¿sí? Algunos no pudieron. Yo algún día platiqué con don Paco y le dije, oye, don Paco, ¿por qué no hacer una entrevista donde usted conteste esos puntos, ¿sí? A lo mejor unos son ciertos y otros no, pero lo es. Ahora, un gran factor que influía en la política de las presidencias municipales y eran los mecanismos más importantes fueron los periódicos. El periódico El Mundo, el periódico El Sol, que estaban unos con un grupo y otros con otro grupo y se lanzaban a fondo. Bueno, tu papá lo vio con el Sol de Tampico en ese fenómeno. Don Paco Villarreal, ustedes leen los comentarios de don Paco Villarreal, el Sol de Tampico, el presidente municipal, fue a un torneo de pesca, se la pasa pescando, ¿sí? Aunque estaba en un acto oficial de pesca, pero se lo manejan de esa manera. Entonces, los periódicos tenían un peso político importante en esa imagen que los presidentes municipales podían tener hacia el pasado o hacia el futuro, de lo que se fuera viendo con cada uno de sus elementos. El cabildo ha cambiado, primero fue de 1 año, después de 2 años, pasó a ser de 3 años, cuando Paco le toca el cambio precisamente de este elemento. Y ahora poco, bueno, querían que incluyéramos a los presidentes municipales que lo fueron de facto, es decir, el que se quede en funciones, ¿sí? Que a mí me parece una exageración, yo sí lo puedo hacer, pero dije, no me parece que sea, digo, el que se queda unos 3 meses o algo, pues sí, como en el caso de Álvaro Garza Cantú, que le tocó a Mario Domínguez Peña hacer por 3 o 4 meses y contestar el informe, pues ahí ya podemos hablar ya de un itinerato más o menos amplio o interesante. La figura de los presidentes municipales es importante
no solamente es una lista, sino son grupos de poder, ¿sí? Grupos importantes que lo fueron en alguna época, que lo son hacia el futuro, pero que siento que nos debemos de meditar siempre con nuestros presidentes municipales, ¿sí? Lo que a futuro, lo que nos prometen, lo que podemos ser, lo que la ciudad necesita, lo que se logra en una transformación importante. Nuestra ciudad está llamada a entrar a un nuevo periodo en el que vamos a entrar en un auge bastante importante. Va a haber un cambio muy importante que va más allá de las decisiones políticas o lo que sea. Estamos en una etapa económica que va a girar otra vez en un auge y que debemos estar pendientes para que esto sea positivo para la ciudad, que nos quede todo esto, no conformarnos con ser un pequeño Nueva York, sino ser más que un Nueva York, ¿sí? Un sentido más de pertenencia. No somos muy interesados en la política. ¿Cuántas veces han asistido a las sesiones de Cabildo? ¿Cuántas veces se enteran que se va a tratar en el Cabildo? Hay veces que se tratan muchas cosas de las que no tomamos importancia o todo porque no estamos al tanto de ese tipo de situaciones. De la sesión de Cabildo, siempre últimamente, o qué periodos, se levanta una minuta y se pone y esto fue tal día. Sí, en internet tú puedes ver la minuta. Como documento. Sí. En internet tiene una sección en la que está obligado por las disposiciones de transparencia a ponerte un resumen general y puedes ir a transparencia, oye, yo quiero la copia y te la tienen que dar, ¿no? Pagas la copia, pero sí existe mayor transparencia en ese sentido y bueno, de estar al pendiente de todos estos cambios que se deciden en la política que resultan importantes. Ahora, ¿dónde han estado los presidentes municipales? Es decir, ¿cuáles han sido las sedes de gobierno? Bueno, ya sabemos que primero fue en Catedral, ¿sí? Ahí estuvo la presidencia municipal. De 1824 a 1827, allá era la presidencia municipal, aquí era la iglesia. A partir de 1827 se construye la casa consistorial y aquí es la presidencia municipal. De la biblioteca para allá, ¿sí? Porque esta era la casa de las señoritas Gil, era una propiedad particular. Después se la compraron para una escuela. Cuando construyen el edificio en 1925, la presidencia municipal pasó a aquel punto, tumbaron esta y se construye la nueva presidencia municipal en 1933, que no fue inaugurada y que es aquí. Y hace 25 años surgió la delegación norte, que es la extensión o representación del presidente municipal en un delegado en el norte de la ciudad. 101 colonias. ¿Sí? Así como lo escuchan, es una cantidad terrible. Y es así como la administración pública se ha modernizado. A mí me gusta más el sistema de delegación que ir fundando poblados y villas, porque nos va a terminar haciendo en micromunicipios chiquititos y vamos a estar atorados. Yo creo que Madero debió haberse convertido en una delegación y debió haberse convertido en otra delegación, lo que era lo que correspondía a la barra y todo eso, porque eso evita esas fricciones políticas posteriores. Esto nos ha llevado a un nuevo pensamiento que tiene que ver con la administración municipal, la creación de las zonas conurbadas. Pero estas por razón constitucional no pueden funcionar porque son independientes de los municipios, entonces ahí se tira y afloja que no nos permite ajustarnos políticamente hasta que la Constitución vuelva a hacer algo más sobre este concepto. Nosotros somos muy localistas, los de Monterrey no. Usted va a Monterrey y donde esté es Monterrey, ¿sí? Puede estar usted en San Pedro y ahí nadie se anda enojando porque no, aquí está en tal lugar, no. Tienen una idea más de conurbación ellos, nosotros no la tenemos. Necesita modificarse la ley para que el área de conurbación pueda funcionar bien. Tenemos que entender que todos somos habitantes de esta zona y la denominación municipal no es más que para actos administrativos, donde pagar el agua, la luz y los servicios, pero nos amarramos en un localismo terrible que no nos permite ir evolucionando. Yo creo que la figura del municipio debe cambiar para nosotros a un sistema conurbano más complejo y que nos pueda redundar en esa complejidad. Sí, porque estamos pegados ya. Entonces, si uno toma una decisión y el otro toma otra, pues van a chocar, ¿sí? Entonces, es momento en que la ciudad, para esa transformación, entre en un nuevo sistema, la conurbación como concepto, y entremos a un nuevo sistema dentro de los cabildos y de todas estas organizaciones importantes. La gente ya tiene mayor interés en vigilar a sus representantes
importantes en esta representación que tienen, y que alguna pues es todavía proporcional. Sí, tenemos una serie de regidores que vienen de una simple representación, no de una elección popular, aunque en teoría pues no fueron elegidos por nombre, sino por fórmula, ¿verdad? También, es que es otro concepto. Entonces, tenemos un sistema de representación directa. Si tenemos alguna queja, bueno, tenemos hasta un teléfono, un lugar donde podemos hacerlo, donde podemos quejarnos de todo este tipo de circunstancias. Y bueno, no sé si de todo esto que hemos hablado, de toda esta figura de presidentes municipales, que parece un tema medio árido, medio complejo, ¿sí? Tengan por ahí ustedes alguna pregunta. Antes del doctor Canseco, sí, como presidente municipal, ¿qué te digo? Don Antonio Prieto Lawrence, que después fue jefe del departamento del Distrito Federal. Sí. Sí, que el señor Menchaca de la FOR, cuando entró Miguel de la Mate, con el señor Menchaca fue padrino y le entró en Colima a Miguel de la Mate y le dijo: a mí me acabas después de Tampico. Eso le pidió de condición. A mí lo que me pasó fue lo de la semana inglesa en Tampico. ¿Verdad? Yo cuando entré a la universidad lo veía en Mexicana de Aviación, y cuando salgo, pues no, eso no existía, ¿verdad? Las 40 horas. Era otra realidad, ¿verdad? Sí, no se había ajustado legalmente todavía. También hay que reconocer que López Portillo fue escritor, ¿verdad? Claro, secretos de papá. El hombre que amaba, bueno, él también amaba Quetzalcóatl. Recuerden los textos, y su hermana que escribió sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Pero fue un hombre, además, no conozco a nadie, pero un hombre muy inteligente, muy culto, su biblioteca, muy preparado, pero también muy hijo de Yo quisiera comentar que Tampico tuvo un atraso económico durante varios años, prácticamente de los 60 hasta los 90. El atraso económico que tuvo Tampico por la presión del sindicalismo afectó mucho en todos los aspectos económicos, culturales, sociales. Esto nos tocó a nosotros personalmente, la familia Cruz, cuando el Sindicato de las Artes Gráficas, después de varios años, 20 años, de tener impresora Grafo en la calle Carranza, el Sindicato de Artes Gráficas puso las banderas de huelga el 30 de mayo de 1971. Entonces, en esos años, pues prácticamente el sindicalismo duró en Tamaulipas, en Tampico específicamente, ponía banderas en cualquier lugar. Comercios, industrias, servicios, restaurantes. Había mucho poder sindicalista, y en los sindicatos estaban reflejados. Así fue como varios negocios de aquel tiempo cerraron sus puertas. Sí, la fuerza política que obtuvieron los sindicatos en algún momento fue desmedida. Alguna vez platiqué yo de esto. Los sindicatos es la institución más noble que trata de proteger los derechos de los trabajadores ante un patrón que puede ser abusivo. Los anarcosindicalistas de aquella época dijeron que los sindicatos debían de tener ciertas limitaciones. Número 1, no tener una reelección. Segundo, no dedicarse al comercio. Y tercero, no dedicarse a la política, dedicarse exclusivamente a la defensa de los derechos de los trabajadores. Cuando lo politizaron, cuando lo volvieron un negocio y cuando lo convirtieron de esta manera, destruyeron la noble imagen de eso que es muy importante y necesario para existir. Ya les comenté cómo nació el sindicato de electricistas, ¿sí? Les decían que subieran a hacer un corte general, pero como no podían cortar la luz porque era una multa, los señores se electrocutaban. Iban a pedir que los atendiera un médico, o en su caso la defunción, y les decían que no, porque los señores hicieron algo mal y por tal motivo fueron despedidos. Entonces, sí se justifica el nacimiento del sindicato. Lo que se perdió es ese justo equilibrio y se politizó y destruyó el elemento importante. Y entonces, todo eso que tú me platicas de que una empresa quebró, te dije,
Había empresarios también metidos en esto que no le convenía, que su competidor funcionaba y se usaba el sindicato notablemente para agotar. Y un claro ejemplo es cómo en una cooperativa puede haber un sindicato en el caso de los tranvías. Es decir, que existió una cooperativa y luego se creó dentro de la cooperativa un sindicato y esto vino al traste con los tranvías. Te voy a mi punto de vista sobre las cooperativas. Para mí las cooperativas es una figura del siglo XIX que tenía por propósito lograr que un grupo de personas a través del trabajo lograran una capitalización. Lograr la capitalización debería de convertirse en sociedades anónimas. Y esto no ocurría para evitar el sindicato. Con el tiempo pues, fue un abuso y el sindicato se impuso y terminó teniendo pues, una lucha de intereses que los terminó eliminando a los dos, porque ahí perdió el sindicato y perdió la cooperativa y nosotros perdimos porque se perdió todo esto. Cuando el gobierno permite el desequilibrio entre los dos factores, es el problema. Debe haber siempre el equilibrio, la justeza para el patrón que pueda desarrollar simplemente y la del trabajador que tampoco sea abusado, ¿no? Y los dos, mira, eso es lo que el gobierno debe hacer. Y el último ejemplo vivo que todavía podemos ver es el periódico El Mundo. El Mundo ya lleva 15 o 18 años con maneras de huelga. Y el Heraldo más. Y el Heraldo más, que ya tiene más de 30, yo creo. El Hotel Rivera, las banderas de huelga acabó con el Hotel Rivera. Y así más. Gracias. Sí. Gracias, Marco. Bueno, yo nada más quisiera añadir, perdón. Muy amable, Marco, gracias. Bueno, pues te agradezco su atención y a Marco la oportunidad que me da de tomar la palabra. A propósito de los sindicatos, quiero hacer mención que el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Tampico se formó en el último año de gobierno de mi padre, el licenciado Carlos Moreno. Por supuesto que los trabajadores de aquí del municipio se lo solicitaron, vieron la manera de organizarse y sobre todo pues temiendo que cada 3 años iban a perder su empleo. O sea, se acercaba el fin del trienio y todos los empleados menores se empezaban a temblar porque iba a llegar un nuevo jefe de oficina, iba a traer su gente, y de esa manera, pues yo me siento pues, muy orgullosa de que es un beneficio que hasta la fecha sigue y continúa para los trabajadores del Palacio Municipal. Independientemente de otras acciones que realizó mi padre, como tú dices, con todas las dificultades propias del trienio, pero quiero mencionar también que la primera feria del libro que hubo aquí en Tampico fue en 1975, o sea que los 3 años de presidencia municipal de Carlos González Moreno, en Tampico hubo feria del libro. Él inició todo esto. Exactamente, sí. Sí, gracias. Elizabeth es fundadora del sindicato de trabajadores. ¿Qué pasó? Dime rápido. No, es toda una leyenda. Sí, dime. ¿Ya tiene la Un computadora? aplauso para ella, por favor. Ahora mañana te veo. Gracias. Si me permiten un poquito más. Una de las colonias que sé que se fundó en mi papá fue la que se llamó Natividad Garzaliana, que se llama todavía Natividad Garzaliana, y la urbanización de notificación y todo de esa colonia. Y efectivamente, ya después en la Casa de la Cultura vino un desarrollo posterior, pero el rastro se quitó de ese lugar de la colonia Cambio en la época de mi padre. Ahí fue donde se sacó el rastro de ahí. Se construyó un rastro en los colonias del norte que desgraciadamente en esa época no se le pudo poner el drenaje. Nada más se hizo la obra del rastro. Ya después, en otros bienios posteriores, se le puso el agua corriente y pues un rastro básicamente necesita el agua porque es el manejo de la carne, de la ciudad y todo, pero la obra del rastro fue en la época de paz. Independientemente que me tenga que poner a estudiar, yo
el archivo municipal de Tampico, ¿verdad?, para ver más obras que hayan realizado. Les agradezco mucho su atención al cronista y a él, y por supuesto que también me permiten hablar en este momento. Muchas gracias. Bueno, a él le tocó también en un convenio con el gremio de legisladores arreglar las hijas de Tampico. Ahí se acuerdan que entraban una serie de cochecitos en la parte media y se realizaba esa actividad, le tocó precisamente, y esa dificultad que habla de ella es que le tocó un periodo de gobierno donde no había lana y pues no pudo terminar muchos de los conceptos que se podían realizar, que lo tuvo en el primer periodo, sí, que fue el de Ralicé, y el otro periodo que era de don Enrique, que era de ese otro grupo diferente que venía del grupo de Chavarría y del otro grupo. Fue Echeverría y lo escogí. Me faltó mencionar algo muy importante: el nombramiento del cronista de la ciudad, el licenciado Carlos González. Sí, Yo nomás para decir, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que la administración que más cultura trajo fue en estos tiempos fue la de Fernando, porque con Fernando podemos tener a Joaquín Sabina, a Andrés de Nestroza, no sé, sí, bueno, gente muy importante, ¿sí? Vino Carlos Monsiváis, bien. Pero también hay que ver que cuando fue gobernador Tomás Yarrington, trajo o implementó letras en el Coco, porque se convirtió después en el Festival Internacional Tamaulipas, ¿verdad? Sí, sí. Y otra cosita que sí, yo escuché con atención tu narrativa, tu cronología, pero hay una persona que yo creo que no se pueden mencionar a todas, pero me llamó la atención en que mencionaste al dueño de los terrenos de la petrolera, sí, que después se hizo colonia, sí, pero también una persona que merece también una pequeña mención o una historia aparte, que fue don Juan M. Rosales. Sí, ese terreno de al lado, de la Bahía Honda para allá. Que se encontró un tesoro en San Rosa y los patitos. Exactamente. Sí, fue un empresario exitoso. Porque sí, un hombre muy. Aparte de que tuvo San Rosa, los patitos, pasaje de San Rosa y una difusora que ve la parte superior. El pasaje de San Rosa. Sí. Y que la leyenda cuenta que cayó y que acaba de hacer sus necesidades y encontró un tesoro. Bueno, sí, es más o menos, te lo voy a contar porque la gente lo ha acotado. Se dice que uno de los veladores que estaba, había visto alguna obra, uno de los veladores, fue a hacer del baño y se encontró que había unos carritos y le habló, oye, dice que él pudo haberlo agarrado y llevárselo, era un señor grande. Él tomó ese dinero, ¿sí? Lo utilizó para sus negocios acertadamente porque lo pudo haber botado también, y siempre atendió a ese señor hasta el día que se murió. Siempre, todo lo que necesitara, él fue agradecido con ese hombre, ¿sí? En ese sentido siempre se habla de ese fenómeno del señor Rosales, que bueno, que luego decían que se hiciera el padre Rosales, ¿te acuerdas que era parte de ese concepto? Bueno, el otro Iguanzo también, que fue un hombre que a través de Petróleos Mexicanos, en todos lugares encuentro placas y reconocimientos de la acción de ese concepto que viene, bueno, esa es la parte de que Pemex y que tenía la fuerza en ese sentido, tiene una serie de encuentros en Tampico Alto y en toda la región, porque manejó parte de la superintendencia en este lugar, la influencia que tuvo realmente en Tampico, que fue también muy importante. Yo creo que en el fondo ninguno de ellos, a pesar de cualquier cosa, no sientan ese orgullo de ser presidente municipal, bueno, y que quieran algo positivo, igual, independientemente de cualquier error que pudiera surgir. Y que bueno, que en política sabemos que bueno, pues hay que hacer un buen, del árbol caído, pues muy buena leña, ¿verdad? Pero yo creo que sí, dentro de lo que cabe, nos ha ido bien en ese sentido. Ya por último, gracias por la magnífica. Gracias. Para complementar un poquito de la información de los presidentes municipales, una información complementaria sería decir que un tampiqueño llegó a ser alcalde de Barcelona, España, como mencionó padre. Sí, de hecho, su abuelo fue presidente municipal en Tampico,
Él nació en Quintarpilco, estudió la primaria, fue a dar hasta Barcelona, y luego fue presidente municipal, pero que no era querido por los realistas, porque él era más izquierdista en ese sentido, y destruyeron su monumento, que actualmente está en una plaza, precisamente, que, Fernando siempre se jactaba de que era pariente de él, ¿sí? de esta familia, que llegó de Nueva Orleans, siendo médico su padre, ¿sí? Y él lo mandan a estudiar precisamente a ese lugar. Es uno de los alcaldes que han sido de Tampico, ¿sí? Que tiene alguna importancia. Yo creo que cuando decidí tomar este tema me pareció complejo y interesante, pero dije, si eso se trata de una lista y no hablarnos de una lista, se me van a aburrir. Dije, yo tengo que hacer que don Andrés, mira, lo pueda despertar con los grupos de poder. Y efectivamente, no estuvo muy atento, muy bien. Ya que vea dónde está leyenda, para que me lo quite. No, don Andrés, te voy a decir una cosa, yo lo he visto, no duerme, o sea, algunos me está cansado, pero está escuchando. No está escuchando, y porque yo el otro día, a propósito, lo vi un día así como que cabeceaba, y luego le pregunté algo sobre el tema y me lo pudo responder perfectamente. Ve para adentro, nada más. Sí, yo también ya estoy llegando a más edad y a veces siento la necesidad de cerrar los ojos, o sea, pero estoy escuchando y todo, y es normal, totalmente. Pasa, sí es cierto. Bien. Creo que es todo, muchachos, no quiero ya quitarles más su tiempo. Gracias. Bueno, pues,